y esta mañana está con nosotros Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes de INA. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. A tus órdenes. Oye, con Saludos a tu mucho público. interés de hablar contigo siempre, pero ahora, bueno, pues justo con toda esta coyuntura, formalización del USTR de no renovar en automático el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y sobre todo, bueno, pues que la Secretaría de Economía en la siguiente ronda, acá me decía el subsecretario, pues va a centrarse particularmente en todo lo que tiene que ver con la sección 232 que nos aplica en el sector automotriz, acero y aluminio. Pero bueno, saber primero cómo le está yendo a tu sector, a las autopartes, y sobre todo cuál es la óptica. Con mucho gusto, Rodrigo. Mira, te comento, de año con año hemos crecido cerca del 10%. Hemos participado cada vez más en lo que gasta Estados Unidos. Tenemos una situación que podríamos llamar de una incertidumbre confirmada, antes era una incertidumbre dudosa. Entonces, seguimos trabajando, nos siguen pidiendo las plantas en Estados Unidos, recordando que cerca del 85% se va a Estados Unidos de lo que producimos, sigue ese flujo. ¿Por qué? Porque a pesar de estar nombrados en la 232, no nos aplica a las autopartes. Y en su momento, cuando estaba IEPA y otros tipos de aranceles, tampoco nos aplicaba si cumplíamos con las reglas del TEMEC. Entonces, en ese sentido, estamos en la marginalidad. Obviamente, tenemos una problemática fuerte con vehículos nacionales que se están exportando a Estados Unidos porque son nuestros clientes. Claro. Entonces, en términos generales, es una situación complicada de crecimiento, pero a la vez de dudas alrededor de lo que vendrá. Claro, en total, o sea, las exportaciones han crecido 10%, me parece, en el primer cuatrimestre del año, entre enero y abril. Y en términos de las ventas, ¿cómo está la fotografía? 9.9% de crecimiento con la zona centro, que es la que más ha crecido. Ah, qué interesante. O sea que, pues la verdad es que aunque sus clientes, digamos, en México, porque hemos visto que las exportaciones han disminuido, lo doméstico ha crecido hasta niveles récord, pues se han mantenido relativamente estables, ¿no? Considerando el entorno. Es correcto. Obviamente el año pasado veníamos en un punto a la baja por la cuestión de los aranceles. Este crecimiento empata años anteriores, pero es positivo de que mantenemos en ese sentido ingresos adecuados y una producción adecuada en el sector. Claro. Ahora, ¿cuál es el universo? ¿Cómo dimensionar el sector de autopartes en México? Y sobre todo, en ese universo, ¿cuáles son los componentes? Porque supongo que hay autopartes sencillas, simples, y otras mucho más complejas. Así es. Te puedo comentar que vamos a lo eh, más básico, que son los manejos de acero, en todo lo que es la parte de la estructura, más complicado, la parte de puertas, de todo lo que viene, los interiores, que ya son materiales nuevos, y ya ni se hable de la electrónica, que cada vez la estamos produciendo más en México. Hay textiles que van alrededor de cables, de los asientos, de las estructuras que se producen, y siempre lo más delicado ha sido pues el motor. El motor está en una fase de desarrollo, ya sea el de combustión interna, ya sea el eléctrico y obviamente el híbrido que emplea ambos. Entonces, producimos desde defensa a defensa todo lo que se te ocurra. Sí, importamos algunos componentes porque no autoabastecemos básicamente en electrónica o en chips fundamentales, pero estamos en eso. Entonces, un automóvil de combustión interna tiene pues prácticamente todos los componentes que se pueden hacer en México. A veces se decide por precio o por alguna otra condición que se importa. Claro. Ahora, y en esta parte, ¿cuál es digamos, las ventas que tienen mensual o qué tamaño tiene la industria de autopartes en México y cómo se compara con otras geografías? Con mucho gusto. Voy a hablar en términos generales porque hemos estado desde el punto más bajo, llamémosle en febrero 23, de 9,139 millones mensuales, a un pico que llegamos a tener de casi 11,000 millones, 10,787. ¿Qué significa? Que somos la cuarta economía mundial en autopartes. Si fuera el caso de un mundial de fútbol, el mundial de autopartes, ya habríamos pasado a las semifinales. Entonces, realmente es una industria muy potente comparada en el mundo. Somos muy fuertes para Estados Unidos también.
el 44% de lo que compran en el mundo lo compran a México. No hay ni los 6 siguientes y prácticamente todos se tendrían que juntar, todos los proveedores de todo el mundo para poder abastecer a Estados Unidos con la calidad y precio que damos nosotros. Y para México, fundamentales en las divisas. Generamos arriba de los 106 mil millones de dólares en divisas y tú puedes compararnos contra cualquier otro sector y realmente es el sector que genera divisas. Sí, es enorme la cifra y sobre todo el cuarto, o sea, me imagino que antes de nosotros estará Brasil, estará China, digo, estará Estados Unidos, China, no sé si Brasil, que está muy centrado en lo doméstico, no tanto en la exportación, o cuál sería el tercer lugar, Japón, pero Japón. te recuerdo, es producción. O sea, Producción, Brasil está sí. sí en los G7, tenemos un grupo de las 7 productoras más importantes del mundo, pero definitivamente son China, Estados Unidos y Japón, y ya vamos por Japón en un par de años, pero seguimos aumentando lo que hacemos y Japón reduce sus producciones. Entonces alcanzaremos a Japón en algún momento. Pues realmente es muy potente, sobre todo esto que describes y la tendencia, que es más importante. Francisco, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para platicar, pues justo, ya nos decías, pues no están contemplados dentro de la sección 232. Imagino que en la parte del acero, en donde México también ha aplicado fracciones arancelarias desde Asia, eso cómo les ha influido en el costo y sobre todo, bueno, pues cómo ves el 2026 de cara a todas estas redefiniciones, porque de repente siento que se habla menos de la parte de autopartes y los números que nos compartes, pues obvio nos hablan de una industria muy, pero muy potente, de las que generan más divisas, como ya lo decías, y creo que es bien interesante también abordarlo. Pero si puedes, vamos a un corte y regresamos. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes de INA. Francisco, estamos platicando hace un momento, nos das datos realmente muy, muy interesantes sobre todo el crecimiento que ha mantenido el sector y saber, pues que obviamente, o bueno, hasta donde sé y más bien preguntarte, por ejemplo, temas como el acero ha subido de precio en la región Norteamérica como consecuencia obviamente pues de una menor oferta en Estados Unidos. Supongo que muchos insumos también los importamos de allá. México ha puesto fracciones arancelarias a Asia. ¿Qué ha significado para el sector autopartero en términos del costo de los insumos? Imagínate que vas al súper, te cambian los precios para hacer tu platillo preferido. Pues sí, efectivamente, hemos estado en pláticas con la Secretaría de Economía, con la presidenta y también con otras instancias para revisar la situación. ¿Qué pasa? En el último, en el que fue de diciembre, en los aranceles de diciembre, tuvimos la posibilidad de negociar junto con la mía y con la AMPACT, porque toda la cadena iba a ser afectada. Entonces, nos redujeron la cantidad de aranceles de 144 fracciones a 72. Creo que tenemos una revisión muy prudente con las autoridades y también con las cámaras, porque hay que recordar que obviamente a todos nos pega de cierta forma. En el caso de autopartes tenemos la ventaja de estar en un espectro muy amplio y de ser competitivos mundialmente. Hay otras industrias que están en el margen por lo que sea, por subsidios, por la situación de aranceles. Entonces, en esa situación entendemos, pero lo que debemos de mantener es que la joya de la corona, que son las autopartes, se mantengan competitivas. En ese sentido, apertura con la Cámara Textilera, con la Cámara del Acero, con Camín, que ha estado manejando y dirigiendo estas pláticas, nos ayudan a mesurar la situación junto con las autoridades. Claro. Ahora, ¿cómo se ve, digamos, el componente de electrónicos? Decías algo muy interesante porque buena parte pues está vinculado particularmente a China y a Asia en general. Ahí hay un tema importante, hay cosas que no son sustituibles, pero decías, ya producimos más electrónica acá en México. ¿Cómo ha crecido y sobre todo qué decir de ese segmento de las autopartes? Podríamos decir que cada vez se está integrando el software, las computadoras y todo lo que son inteligencias de ese tipo al automóvil. Un vehículo, digamos una camioneta SUV de tamaño mediano grande, con cierto lujo, tiene 95 computadoras o mini computadoras. En un futuro nada más tendrá dos. Entonces se concentra, pero se especializa mucho en software. Obviamente los chips que se requieren son de muy específica comunicación
para poder tener la rapidez adecuada. ¿Qué estamos haciendo? Pues integrando proveedores de marcas conocidas de Estados Unidos. Puedo comentar Texas Instruments, podemos comentar Qualcomm, podemos comentar de Asia, Foxconn, que están llegando, están invirtiendo, están cambiando sus líneas de producción. A veces esa inversión no se considera, pero son inversiones brutales el hacer un cambio en la línea de producción para tener los productos adecuados para la industria automotriz. Entonces, estamos viendo, mencioné tres, pero hay muchos más coreanas que están llegando también haciendo estos cambios y cada vez estamos integrando más y más de esta paleta de productos en la producción de autopartes en México. Claro. Ahora, pues este componente que es grandototote, como que no lo he visto tan mencionado y creo que eso es positivo, ¿no? Me refiero a Estados Unidos, por supuesto, prácticamente están centrados en vehículos terminados. ¿Qué tanto esto que mencionas en términos de cómo van llegando asiáticos, pero incluso en la reconfiguración que hay, pues van a poner más énfasis en México? Si se le está encareciendo la producción de vehículos terminados en la región Norteamérica por México y Canadá, pues a lo mejor dicen, bueno, vamos poniendo más énfasis en la parte o en los componentes, las autopartes, y con ello, bueno, pues tratan de mitigar. ¿Está ocurriendo ese fenómeno? No, primero, como digo, no les demos ideas. Y segundo, no tienen en este momento la capacidad de mano de obra. Obviamente, extensión existe, construcción se puede hacer, pero mano de obra especializada no la hay. Hay un faltante de acuerdo a la concamina americana, que es la NAM, la National Association of Manufacturers, de cerca de 600,000 empleos especializados en varias industrias, pero especialmente en autopartes. Entonces, no tendrían la gente suficiente. Ha habido un cambio ya de decisión de manufactura a servicios. Entonces es muy complicado. En la parte de lo que es terminal son menos plazas. En autopartes sería una gama altísima, amplísima, muy variada para poder contratar, capacitar y mantener. Claro, si no les alcanza para producir los coches, ¿no? Digamos, la mano de obra y muchas otras cosas, pues menos si le sumas y yo creo que en esta estrategia está. Esperemos que Jamieson Greer no esté escuchando este programa, lo dudo, Sí. pero, bueno, en Washington es un poco más tarde. Hoy, pero ¿cuántas personas se emplean en el sector de autopartes, por cierto? Al cierre de diciembre, 850,000 personas de forma directa. Obviamente, indirectamente tiene que ver con las otras cámaras también, textilera, plásticos fundamentalmente, acero, aluminio. Entonces, se extiende porque somos clientes de todos ellos y obviamente unos, digamos, cerca de 100,000 de la parte terminal. Obviamente también hay talleres automotrices. Esta semana estamos en la Expo INA Pace Automecánica en Citibanamex, donde estamos dando información del mercado de refacciones, que es un mercado impresionante, increíble y que también está creciendo. Sí, que también es bien importante. Por último, saber de los insumos que se importan, ¿de dónde vienen? Bueno, mencionadas obviamente Asia, etcétera, pero ¿qué tan integrados estamos con Estados Unidos? Es decir, ¿qué tanto importamos? Que eso también es algo significativo. Por supuesto, lo dijiste bien, el primer país de donde más estamos importando viene siendo Estados Unidos. Entonces, cerca de la mitad de lo que importamos viene de Estados Unidos. De lo que es Asia, juntando los tres, es un 30%, poco menos del 30%, y el resto básicamente de Europa y Sudamérica. Ah, Entonces, tenemos 50, 30, 20. claro. Y es que decías de Asia, los tres, pues es Japón, Corea del Sur, obvio, y China. Entonces, Correcto, son los tres. correcto. Pues la verdad es que qué bueno escuchar noticias pues alentadoras, lo diría así, y lo mencionabas tú también, no es buena idea porque si se exportan menos coches de México a Estados Unidos y en general, por lo que significa Estados Unidos 76%, pues no es bueno para el sector. Pero por otro lado, pues lo que nos cuentas es un sector que va muy potente y que emplea a muchas personas, que es un gran generador de divisas, muy grande. De hecho, ahora pensaba cómo se ve la fotografía con los 106 mil millones de dólares, porque se desagregan en los datos del INEGI la parte automotriz en términos de vehículos terminados y luego las manufacturas no automotrices, y ahí están ustedes, si bien lo entiendo, ¿no? Por los números que compartes. Correcto, y estamos haciendo una serie de ajustes con INEGI para tener más detalle de autopartes, llegando inclusive a las refacciones que antes todas se mezclaban. Entonces tenemos cada día más presión en cómo analizar los datos y eso nos ayuda mucho a tomar decisiones mejores.
Claro que ayuda. Gracias, Francisco. Siempre un gusto platicar contigo. Igualmente, Rodrigo, que estés muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Al contrario, ahí escuchamos a Francisco González, el presidente de la Industria Nacional de Autopartes.